Vamos a continuar entonces con la sesión de la cultura chavín en esta segunda parte, la parte número 2, donde veremos diferentes aspectos, sobre todo de su arte lítico o arte hecho en piedra. En el índice vamos a ver los temas que vamos a ir contemplando el día de hoy. El templo de Chavín, la portada de las Falcónidas, la estela Raimondi, las cabezas clavas, el lanzón monolítico, el obelisco Tello y finalmente veremos cómo eran los rituales en la cultura chavín. Veremos precisamente cómo estaba estructurado el templo de Chavín de Huántar y esta imagen nos va a ayudar a explicar cómo es que se construyó, la utilidad y algunos elementos que fueron utilizados en la construcción de este importante centro ceremonial, ya que tenía distintas áreas públicas donde albergaba cientos de personas, ¿no? Para los rituales y las galerías internas que éstas tenían, sobre todo reservado para los sacerdotes y algunos pocos elegidos. Vemos aquí que en esta primera parte, donde vemos en el cursor, se denomina el templo antiguo. Construcción inicialmente hechas en piedra y barro y decorados con pinturas, y que los diseños y el color poco a poco se han ido borrando con el paso de los años. La lluvia, los diferentes fenómenos naturales ha hecho de que esta pierda la coloración inicial. Aquí, alrededor del templo, se encontraban las cabezas clavas que habían estado colgadas en la parte superior de estas paredes con la finalidad de poder servir como una especie de vigilantes y para atemorizar a los posibles personajes que se acercaban a este templo. Al interior de este templo nuevo se va a encontrar a una de las principales deidades, que es el lanzón monolítico, en la galería. Estas galerías eran subterráneas a manera de laberintos de piedra que estaban por debajo del templo, y allí es donde se hacían precisamente muchas de estas celebridades y festividades y rituales de la cultura chavín. También tenemos que dentro de esta estructura hay una plaza circular donde se cree estaba ubicado el obelisco Tello, que es una estructura piramidal, prismática, que también ahora vamos a explicar, que también de alguna manera podía llevarse ciertos rituales en este sector. Vemos que en este sector de aquí, en lo que sería ya el templo nuevo, está la portada de las Falcónidas, que estaba construida en base a rocas blancas y rocas negras, cuyas columnas muestran a los guerreros con rasgos de aves. Esta portada tiene es la entrada o el acceso principal de este sector. En la plaza cuadrangular delantera, que es una explanada, se van a encontrar el altar del Choque Chinchay, que es una constelación del felino que está hecho en roca caliza de 10 toneladas de peso y tiene agujeros que muchas veces eran llenadas de agua y muchos servían como observatorio astronómico. Aquí tenemos la Plaza Mayor, que era un espacio abierto donde albergaba gran cantidad de personas en los rituales, ¿no? Generalmente acá la clase media y el pueblo estaban ubicados también. Estas plazas circulares servían y cuadrangulares servían, como les digo, para poder tener, albergar a todos los peregrinos que llegaban a este sector. El templo, como vemos aquí, está ubicado entre los ríos Huachexa y Río Mosna, lugar estratégico, donde está rodeado de, precisamente, de ciertas montañas, lo cual favoreció la ubicación geográfica y sirvió de puente entre la comunicación de los habitantes de la costa y de la selva, ya que la sierra es el punto de acceso principal a esta importante y principal edificación de la cultura chavín. Les había mencionado que la portada de las Falcónidas da el acceso directo al templo, donde se puede ver que precisamente está construida en dos grandes secciones y se pueden visualizar aquí talladas en piedra algunas imágenes de personajes míticos religiosos, ¿no? Este es como les decía, el acceso, y en las paredes, en las columnas de ella, se pueden visualizar esta iconografía tan importante que va a servir como principal construcción de esta cultura. La estela Raimondi es una de las principales piezas. Aquí tenemos el dibujo de esta importante elaboración de piedra que hicieron los hombres de Chavín, que tiene una altura aproximada de 2 metros de alto, 1,97 m. Se estima que tiene la altura de esta. Y aquí se representa la deidad de un personaje con cuerpo humano. Aquí lo podemos ver, los ojos, la boca con colmillos, 2 brazos, las 2 piernas con garras, ¿no? Y que está cogiendo en los brazos, tanto derecho como izquierdo, varas o báculos, ¿no? Esta
es la representación del dios de las varas, que es una de las divinidades que desde Chavín ya se van a procurar en la sierra peruana, y muchas culturas también van a adoptar con ciertas modificaciones posteriormente a ella. Vemos que en su cabeza hay un tocado de serpientes y al parecer se cree representa al dios de las lluvias. Esta Stella Raimondi, aquí tenemos la imagen, la fotografía de la pieza original que ha sido traída aquí a Lima. La podemos encontrar en el Museo de Arqueología y Antropología que está ubicado en Pueblo Libre y es muy visitada por turistas tanto nacionales como extranjeros. Esta estela de Raimondi tiene las características, ¿no? Ya habíamos visto el dibujo anterior, donde podemos describir cada uno de los aspectos. El tocado o adorno de cabeza que está, de esta sobresalen serpientes, tiene bastones o palos para acabar en este sector, tanto derecho como izquierdo, oreja bilobular en ambos lados, boca sin mentón, cinturón de serpientes que salen precisamente del cuerpo de este personaje y las pies de ave rapaz. Estas características muestran a la Stella Raimondi como una de las piedras más importantes del Perú antiguo. Vamos a ver un poco de la historia de esta famosa Stella Raimondi, ya que fue encontrada por el lugareño Timoteo Espinosa, quien la conservaba en su casa sin conocer la importancia histórica que tenía esta pieza. En el año de 1860, el sabio italiano Antonio Raimondi, cuando llega al Perú, y estando explorando aquí en Chavín de Huántar, va a reconocer casualmente a estos diseños de Chavín. Vemos en esta primera imagen cómo el lugareño, el campesino, Timoteo Espinosa cuenta la historia, que invita a almorzar o a cenar a este personaje, Antonio Raimondi, y tenían a la Stella aquí, como la vemos, utilizándolo como si fuese una mesa. Ya casi al finalizar la comida, Antonio Raimondi se percata que debajo de esta mesa hay una especie de surcos, de dibujos, de grabados, y una vez finalizada la comida que ellos compartieron, levantaron esa mesa y se dieron con la gran sorpresa de que había esta divinidad que hoy en día la conocemos como la Stella Raimondi. Precisamente fue en honor a este sabio italiano que se le conoce a esta piedra, a esta lápida que tiene la característica de ser la representación de una de las divinidades importantes de la cultura chavín. Actualmente, esta Stella Raimondi está representada en una de las monedas del Perú, de estas monedas de colección del sol peruano, que actualmente cuenta y está en circulación y que representa precisamente al departamento de Ancash. Otro elemento importante, que también está hecho en piedra, son las famosas cabezas clavas, que eran esculturas talladas en roca maciza, que se colocaron, como les dije, alrededor de los muros exteriores del edificio mayor del centro ceremonial de Chavín. Todas son distintas y mostraban el rostro de personas, animales y seres mitológicos que combinaban características humanas con las de depredadores admirados en aquella época, como los pumas, halcones, serpientes. Vemos acá algunas muestras, solamente, como vemos aquí a la derecha, una está en su lugar de origen. Las demás se han ido cayendo con el paso de los años por los fenómenos naturales, los terremotos, el paso mismo de los años. ¿Correcto? Aquí vemos las diferentes formas que tienen las cabezas clavas, expresiones en sus rostros, y hay una serie de teorías que hablan sobre el origen o el por qué hicieron estas cabezas clavas, que muchos creen era y servían como especie de guardianes alrededor del templo. ¿Por qué son distintas estas cabezas clavas? Vamos a encontrar varias teorías, pero las tres más importantes las vamos a mencionar y explicar ahora. La primera teoría indica de que el arqueólogo Richard Burger sugiere que estas cabezas clavas formaban la secuencia de la transformación de un sacerdote a un ser sobrenatural parecido a un felino. Recuerden ustedes que el sacerdote en sus rituales bebía esta mezcalina que se extrae del cactus de San Pedro, y la persona cuando entraba en trance se le dilataban los ojos, las pupilas y el rostro le cambiaba. Esta mutación ocurría precisamente por el consumo de alucinógenos del San Pedro, cuya propiedad, la mescalina, hacía esa transformación. Es la primera teoría que se fundamenta al respecto. Tenemos otra teoría, otra hipótesis que sostiene que estas son distintas porque eran llevadas al templo por los peregrinos a manera de regalos en esculturas hechas en piedra, como una ofrenda al sacerdote y a las clases altas de Chavín para que sean reconocidas como obsequios y regalos. Y la tercera teoría,
que indica de que estas son distintas porque fueron elaboradas en distintas épocas y por ellos tienen incluso diferentes técnicas, estilo y representaciones que podemos visualizar. Una pregunta muy frecuente al respecto del tema de las famosas cabezas clavas es cómo se colocaban. En la parte posterior del templo, de los muros, ¿no? Tenían una gran extensión de roca que permitía que los monolitos, estas cabezas, se inserten en las sólidas paredes, es decir, hacían los muros y en las construcciones adherían la cabeza clava y continuaban la construcción, y se le llama clavas porque parece un clavo, ¿no? La cabeza sería donde está tallada los rostros de las personas o animales, y la prolongación del mismo parece en la punta de un clavo, que están insertadas precisamente dentro de estas columnas. Recordemos que también se considera de que estas cabezas eran una especie de guardianes y vigilantes para evitar el acercamiento de personas no gratas a este templo. Tenemos también una pieza importante, muchos también la consideran que es la principal pieza o el principal dios que tiene esta cultura, que es el lanzón monolítico. Se le denomina lanzón porque parece un gran cuchillo de piedra, como si fuese una lanza enorme, y de ahí el nombre lanzón. En ella aparece la imagen de un felino con rostro humano, y está al interior de las galerías donde los peregrinos llegaban para hacer los rituales como fin de un proceso inductivo del procedimiento que se realizaba en todos los rituales de la cultura chavín. Este lanzón monolítico, aquí tenemos la pieza original que está en su sitio en Chavín de Huántar, al interior de estas galerías subterráneas, muy estrechos esos laberintos de piedra, donde se accedía de una manera muy agazapada, muy complicada, escurriéndose por estos laberintos, y podemos describir que el lanzón es un bloque de piedra de más o menos 4,5 metros de alto, y esta precisamente se podía llegar cruzando una serie de pasadillos oscuros y muy difíciles de llegar. Está erguida, está parada, está enterrada en el suelo. En la parte inferior, precisamente como vemos aquí en la imagen, se estima de que entre 40 centímetros a 50 centímetros está enterrada para que sirva como soporte, y en la parte superior se ve la abertura del techo. Se piensa que representa una fuerza divina que conectaba el cielo, la parte superior, la tierra, la parte más visible, y el mundo subterráneo, que es lo que está enterrado aquí. En esta imagen vamos a ver la representación de esta deidad del templo antiguo. Su figura representa un ser con figura humana. Aquí tenemos la versión extendida del lanzón. Si el lanzón lo abriésemos en diseño, veríamos una imagen parecida como la que estamos observando aquí en esta diapositiva, donde vemos a un ser que se asemeja al ser mítico de la estela Raimondi, pero la diferencia es que no tiene báculos como la estela, sino que tiene un brazo hacia arriba y el otro brazo hacia abajo, mostrando la dualidad del mundo andino, ¿no? Tiene también sogas esculpidas, su faldellín que está en la parte inferior, tiene también pies y garras, como ya te había dicho, un brazo hacia arriba, otro brazo hacia abajo, con garras, orejeras colgantes, nariz, una soga también en la parte superior, serpientes que también se repite, lo mismo que en la estela Raimondi, y los colmillos, haciendo de estos elementos seres terroríficos y sanguinarios por aquella época. Aquí en la iconografía, que también ya lo habíamos visto anteriormente, se representa el jaguar en los colmillos, las curvas de la serpiente anaconda y las garras, ¿no?, de la arpía o del cóndor, que están representadas precisamente en este lanzón monolítico. Otro elemento importante hecho en piedra por la escultura en piedra de los habitantes de la cultura chavín es el obelisco Tello, y fue encontrado precisamente por nuestro arqueólogo peruano, Julio César Tello, y de allí el nombre que se le va a dar. Pero esta fue encontrada lejos del sitio que se cree fue el originario de este obelisco. Es un pilar de granito de 2,52 metros de altura y tiene una forma prismática o trapezoidal, y tiene esculpido en las 4 caras de este obelisco la figura de 2 caimanes, uno macho y uno hembra, ¿no? Son caimanes amazónicos, y precisamente se puede visualizar en esta imagen algunas características de este diseño en todo caso. Vemos aquí en el lado izquierdo de la gráfica el caimán macho, que está acompañado de elementos como la yuca, la chira, el maní, además de las conchas de Spondylus y del Strombus, que eran considerados sagrados, elementos, como les había dicho anteriormente, que normalmente en el Perú no hay en abundancia.
Y en el lado derecho tenemos la representación del caimán hembra, que están esculpidas, ¿no?, en el diseño de este obelisco, que está acompañado con el ají, la calabaza y un ave rapaz. Aquí también vemos la dualidad, lo masculino de lo femenino. Y esto precisamente ha servido para seguir estudiando la trascendencia que tenía este arte en piedra tan famoso y tan reconocido a nivel mundial por la cultura chavín. ¿Cómo eran los rituales de esta cultura? En esta imagen queremos representar las secuencias de cómo el peregrino llegaba aquí a Chavín. Los sacerdotes de Chavín recibían muchos visitantes que iban a hacer consultas a las divinidades y a los sacerdotes. Estas preguntas que se les hacían a los oráculos se hacían por medio de un ritual. Vamos a ver parte por parte la secuencia que se va a dar en esta ceremonia. Las ceremonias se iniciaban en la gran plaza o plaza mayor, que estaba ubicada en los exteriores del templo. Allí llegaban todos los peregrinos para conectarse con los habitantes de esta cultura. Posteriormente, los sacerdotes recibían a los visitantes, ¿no?, de manera ceremoniosa, con mucho respeto, para hacer las consultas. No cualquiera podía ingresar al templo, solamente los seleccionados o las personas más importantes que llegaban de otros lugares. Luego los protagonistas de este ritual se dirigían a la plaza circular hundida, donde posiblemente se encontraba el obelisco, iniciando el ritual, ¿no?, a esta dualidad que les indicaba, de lo masculino y lo femenino. En la ceremonia, algunos de los participantes consumían sustancias alucinógenas. ¿Cuál era? El San Pedro, ¿no?, cuyo principal elemento es la mescalina, que servía para entrar en ese trance importante para continuar con este proceso que finalmente va a llevarlos a la galería del Lanzón monolítico, que, como ya había dicho anteriormente, se cree que era la principal divinidad de esta cultura. Luego de haber bebido y empezando ya el trance de los efectos de estas drogas, finalmente, se van a dirigir al corazón del templo, a estas galerías subterráneas que están debajo del templo, como la continuación y la etapa quizás más importante del ritual, porque el personaje invitado o los peregrinos tenían que llevar precisamente por esta senda, por esta ruta, hacia los pasillos internos en su estado de alucinación hasta que se encontraban con el Lanzón, que era el momento más importante de la ceremonia. Y quien llegaba aquí era sorprendido por la aterradora roca, el Lanzón, con cara de felino y muchas veces con sangre corriendo por los surcos. Se estima de que parte del ritual de esta ceremonia era de que mientras los peregrinos ingresaban al templo subterráneo, desde la parte superior los sacerdotes de Chavín vertían sangre de animales y esta sangre discurría por los surcos de Lanzón. Y obviamente se cree de que eso estaba interpretado para ver si estos habitantes iban a tener una buena cosecha, un buen porvenir, un buen futuro, ¿no? Y precisamente por los rasgos de sangre que se han ido descubriendo alrededor del Lanzón, es que se ha determinado que así se hacían los rituales en esta cultura, y precisamente estos efectos van a hacer que se estimule los sentidos de los participantes, porque había música, había efectos de luz, sonido, y al interior también de este templo se podría encontrar precisamente el sonido de jaguares, porque se soplaba, había sonido, había bulla, y eso le daba los sentidos mucho maximizados a ellos para poder tener ese miedo natural que precisamente el arte de Chavín tiene como característica.